conocimientos sobre, sobre el mundo que nos rodea básicamente, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces a compartir pantalla, se ve, ¿verdad? Y bueno, aquí no nos ha ocurrido lo que vemos en esta imagen. Vemos imágenes de una persona que está pensando en qué hace las vacunas del COVID-19. ¿Nos sirven? ¿No nos sirven? Hay rumores de que nos están implantando un chip, hay rumores de que nos van a controlar, de que de acá, los que nos vacunemos, de acá a 2 años vamos a morir. ¿Hace daño? ¿No hace daño? ¿Qué es lo que muchas veces nos ponemos a pensar en este tipo de situaciones? Y es que justamente, pues, ¿cuántos de nosotros, de nuestros estudiantes, han querido hacer eso, ¿no? Y no solamente con las vacunas, sino como dice en el PPT, ¿crees que sucede lo mismo con nuestros estudiantes cuando describen los fenómenos? ¿Consideras que la estrategia utilizada fomenta el interés de los estudiantes para desarrollar la indagación científica en el aula? ¿Qué estrategias utilizarías para que los estudiantes expliquen fenómenos naturales? Todo eso vamos nosotros teniendo como interrogantes cada vez que empezamos a tener a empezar a hacer nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Y es que el área de ciencia y tecnología, pues, nos da estos conocimientos científicos basados en evidencias y en fuentes confiables. ¿Y por qué justamente por qué, disculpen un minutito, me justo entró un mensaje urgente? Bien, entonces, las dificultades que nosotros hemos ido identificando a través de estas evaluaciones estandarizadas como la ESE, por ejemplo, en los 2 años que se ha rendido este examen en el área de ciencia y tecnología, nos indica que los estudiantes presentan algunas dificultades en lo que es la competencia indaga. Y es que el 2018, por ejemplo, nuestros estudiantes tenían dificultades en la formulación de preguntas, ¿no? Para reconocer la causa y el efecto y establecer relaciones de causalidad. Es decir, nuestros estudiantes no tienen la capacidad de establecer cuál es la relación entre las variables dependiente e independiente. No saben cuál es la causa, cuál es el efecto, ¿no? Entonces, y no pueden hacer esa relación de causalidad. Con respecto al análisis de datos e información, un grupo de estudiantes tiene dificultades para interpretar gráficos, no los vinculan con las preguntas o no asocian los datos del eje X con los del eje Y. Entonces, no tenemos esa experticia, inclusive muchas veces como docentes, de interpretar los datos estadísticos que nos está proporcionando, después de hacer todo este proceso de indagación, nosotros debemos de empezar a traducir, si se quiere, nuestro proceso de indagación en datos estadísticos. Y nuestros estudiantes, aparte de que no lo pueden hacer, tampoco pueden interpretar los datos que ya se les presenta en un gráfico. En cuanto al diseño experimental, los estudiantes no toman en cuenta las comparaciones dentro de los procedimientos del plan de recojo de datos para comprobar o refutar la hipótesis. Entonces, nuestros estudiantes no saben cómo hacer su plan de recojo de datos. No saben cómo interpretar el comportamiento de las variables dentro del proceso de indagación y tampoco saben hacer este plan para recolectar estos datos y finalmente contrastarlos para refutar, para comprobar la hipótesis que ellos han planteado. Es decir, tienen serias dificultades en esos aspectos.
Igualmente, en el 2019, colegas, en la formulación de la hipótesis, tienen dificultades para distinguir la variable dependiente del independiente. Entonces, no solamente el 2018 presentan esas dificultades, sino también el 2019. Esto quiere decir que nosotros, como maestros, muy poco hemos hecho en esta competencia de indaga, ¿no? No asocia la causa de la variable independiente y el efecto con la dependiente. Entonces, nuevamente, no están relacionando ambas variables, no están estableciendo esos vínculos de causalidad que tiene una variable con la otra. Tampoco nos dice, y continuamos en el problema del diseño del plan para hacer la indagación. No toman en cuenta esos procedimientos para controlar la variable interviniente. Es decir, que ellos todavía continúan con este problema que se tiene, con estas brechas que tenemos que ir cerrando poco a poco, y pareciera que nosotros no hemos hecho esa reflexión en nuestras instituciones educativas para ver cómo es que nosotros podamos cambiar o revertir estos resultados de la S, ¿no? En cuanto a la variable interviniente, nos dice, suelen asociar el término controlar con manipular, que son totalmente diferentes, ¿no? O variar, por ejemplo, ¿no? Si la variable interviniente es la temperatura, piensan que deben variar la temperatura cuando realmente se debe mantener la misma temperatura, toda vez que estamos hablando de variables intervinientes. Y como ustedes saben, colegas, la variable interviniente es la variable de control. Entonces, para poder ver todo este conglomerado de cosas, habíamos visto que el área de ciencia y tecnología va a aplicar conocimientos científicos y tecnológicos para comprender el mundo, mejorar la calidad de vida, tomar decisiones informadas, asumiendo una postura crítica. Entonces, ¿qué pasa con el área de ciencia y tecnología? Nosotros tenemos que hacer todo ello, pero basados en conocimientos científicos, y para ello nosotros tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a buscar ese conocimiento científico, a ese conocimiento que realmente aporte para su desarrollo. Las competencias ya las conocemos, son indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, de las cuales dos de estas competencias son competencias de procesos, y la competencia explica es una competencia de producto, ¿no? Entonces, ¿por qué es de procesos y por qué es de productos? Porque en el caso de indaga y de diseña y construye, tenemos que hacer procesos para poder llegar a una respuesta. Yo no puedo empezar investigando por qué haciendo una pregunta de indagación, por qué se pudren los alimentos, y acabar en mis conclusiones sobre cómo funciona el sistema digestivo, ¿no? Entonces tenemos que ir haciendo estos procesos que finalmente nos van a llevar a dar una respuesta, a comprobar o a rechazar la hipótesis que teníamos. En el enfoque del área de ciencia y tecnología vamos a encontrar que en el programa curricular de la educación básica del Ministerio de Educación nos menciona que el marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de ciencia y tecnología corresponden a dos enfoques: el enfoque de indagación y alfabetización científica, que están presentes e inmersos en todo el quehacer del área de ciencia y tecnología en el aula, ¿no? Además de ello, nosotros vamos a tener que hacer una construcción activa del conocimiento con la manipulación de materiales, con todos los procesos, con toda la metodología constructivista que
que nosotros empleamos en el laboratorio, vamos a tener que partir de la curiosidad y de la observación de la naturaleza, porque justamente lo que es el enfoque del área de ciencia y tecnología nos indica que nosotros tenemos que tener esa relación con el entorno natural, con las cosas reales que suceden para poder hacer nuestras indagaciones. Y además parte del cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento que tenemos que tener acerca de los fenómenos, acerca del mundo natural, acerca de lo que nosotros vamos observando. No sé qué pasa. No quiere correr. Bien, voy a continuar compartiendo pantalla, colegas. Y nos hemos quedado por acá. Bien, entonces, ya entrando a lo que es la indagación científica. ¿Qué es la indagación científica? Como ustedes pueden ver en el PPT, son pues las formas en las cuales los científicos abordan el conocimiento de la naturaleza, proporcionando explicaciones basadas en las pruebas derivadas de su trabajo. Entonces, todo aquello que los científicos hacen en el laboratorio, a eso nosotros llamamos indagación científica, y eso lo podemos replicar en nuestras aulas, toda vez que las actividades que realizan los estudiantes y en las cuales se desarrolla conocimiento y entendimiento de las ideas científicas también se llaman indagación científica en el aula. Entonces va a pasar pues por los procesos que tiene el método científico, desde la observación, desde la formulación de hipótesis, desde la manipulación de variables, desde la contrastación que se tiene acerca de los resultados y finalmente llegar a una conclusión acerca de los fenómenos observados. La indagación científica para Novak va a ser una serie de comportamientos involucrados en los seres humanos para encontrar explicaciones razonables de un fenómeno acerca del cual se quiere saber algo. Es decir, que nosotros vamos a buscar esas explicaciones de los fenómenos que vamos a ir observando. ¿Dónde vamos a observar esos fenómenos? En la naturaleza, ¿no? Y esas explicaciones que le vamos dando a estos fenómenos estudiados, a eso se refiere lo que es la indagación científica según Novak. Según Bybee, considera que la indagación como un proceso el cual estará completo cuando sabemos algo que no sabíamos cuando empezamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la indagación científica, no tenemos que tener un conocimiento previo del fenómeno observado, ¿no? O lo podemos tener, pero vamos a ir descubriendo lo que en todo el proceso de indagación vamos a ir descubriendo la explicación a ese fenómeno. Para Rutherford señala que la indagación se alcanza cuando el contenido y los conceptos son comprendidos por el contexto de cómo fueron descubiertos y que permitan ocurrir futuras indagaciones, ¿no? Entonces, y es lógico porque una indagación va a dar paso a otra indagación y este es el ciclo, ¿no? Todo lo que nosotros vamos observando, un fenómeno que vamos dándole una explicación, va a dar pie a que continuemos observando estos fenómenos y buscando explicaciones una tras otra, y a eso nosotros vemos el ciclo de la indagación. Para Dewey, asociando investigación con la enseñanza de tipo manos a la masa, y el posterior complemento, manos en la masa y mentes trabajando, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver mucho, pues, la manipulación de los materiales, la manipulación de los fenómenos para poder buscar estas explicaciones a los fenómenos naturales.
Entonces, la indagación científica en el aula, colegas, es un proceso en el cual se plantea preguntas acerca del mundo natural. Se generan hipótesis, se diseña una investigación y se colectan y analizan datos con el objeto de encontrar una solución al problema. Entonces, siempre vamos a tener que observar estos fenómenos del mundo natural, vamos a ir generando hipótesis en función de lo que ya sabemos sobre este fenómeno, vamos a tratar de diseñar esa investigación, esa indagación científica, y luego vamos a ir colectando y analizando estos datos para darle una respuesta a estos problemas que nosotros vamos a tener, ¿no? Además, la indagación científica se basa en la forma natural y progresiva de entender y asimilar cualquier conocimiento científico. Y esto es muy importante porque recordemos siempre que la indagación, como su nombre lo dice, la indagación científica tiene que estar sustentada en publicaciones científicas, en conocimientos estandarizados, en conocimientos normados. No es lo que nuestra vecina pues nos dice, ¿no? Dice que, no, colegas, tiene que ser en función de las evidencias ya de los otros científicos. Los niveles de investigación, según Banchi y Bell, y Reyes y Cárdenas Padilla, nos dicen que tenemos 4 niveles de investigación. Uno es la indagación confirmatoria, y es que esta indagación confirmatoria es solamente verificar las leyes y las teorías que ya están establecidas, y nosotros le vamos a ir diciendo a los alumnos, hagan esto, hagan aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una información confirmatoria cuando ya solamente vamos a confirmar lo que ya se sabía. Una indagación estructurada son conducidos por los docentes con instrucciones, ¿no? Para facilitar la indagación, la investigación y para lograr productos específicos. Generalmente nosotros, como profesores de ciencia y tecnología, hacemos este tipo de indagación porque vamos dándoles una ficha de laboratorio a los chicos y les vamos diciendo como una receta, primer paso, segundo paso, tercer paso, etcétera, ¿no? Entonces los chicos y nosotros, sobre todo nosotros como docentes, ya sabemos a dónde queremos llegar o el producto que nosotros queremos obtener. Una indagación guiada es cuando el docente coopera en la definición de las preguntas por parte de los estudiantes y les vamos dando consejos respecto a cómo van a ir implementando los procedimientos y cómo van a ir implementando esto, ¿no? Entonces, es más o menos lo que ahora con las experiencias de aprendizaje estamos viendo que tenemos que hacer, ¿no? Darle la libertad al estudiante para ir, para ir descubriendo por él mismo los caminos y los pasos para solucionar los problemas que se han generado. Una indagación abierta es lo más cercano a una investigación científica real. Los estudiantes pues plantean sus propias preguntas de investigación y siguen con los pasos de la indagación, obteniendo respuestas basadas en la evidencia. Generalmente las indagaciones abiertas las podemos hacer a partir del 7º ciclo, si es que nuestros estudiantes ya tienen la experticia de hacerlo, ¿no? Pero generalmente nosotros en el laboratorio o en el aula llegamos a la indagación estructurada, ¿no? Seguimos siempre teniendo las riendas del aprendizaje de nuestros estudiantes y no queremos soltarlas, ¿no? Siempre les vamos dando las recetas para que ellos vayan haciendo paso a paso su indagación científica. La competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos de nuestra área. Implica que nuestros estudiantes van a construir conocimientos sobre el mundo natural y artificial que lo rodea a través de procedimientos propios de la ciencia, ¿no? Entonces, tienen que utilizar este método científico para poder hacer ciencia, para poder construir sus conocimientos, para poder dar explicaciones a esos fenómenos que tenemos que observar en la naturaleza. También plantear preguntas
y relacionan el problema con un conjunto de conocimientos establecidos, y es que también nosotros tenemos que enseñarles a esa búsqueda de información científica para que a la luz de sus resultados ellos vayan contrastando la teoría con lo que ellos han obtenido, ¿no? Con los datos que ellos han obtenido. A eso se le llama la validación de las hipótesis. Reflexionan sobre la validez de las preguntas obtenidas en relación con las interrogantes, ¿no? Entonces tenemos que ir reflexionando sobre cómo están nuestras respuestas durante todo el proceso de indagación a la luz de los hechos. Entonces tenemos que ir buscando esa relación con las interrogantes y respondiendo científicamente a esas interrogantes. La primera capacidad de esta competencia es la capacidad problematiza situaciones para hacer la indagación. Y este problematizar situaciones parte de hacer preguntas investigables, ¿no? Entonces, tiene que empezar cuestionando sobre los hechos y fenómenos de la naturaleza, interpretar situaciones y emitir posibles respuestas en forma descriptiva, en forma causal, ¿no? Entonces, ellos van haciendo este cuestionamiento de los fenómenos de la naturaleza, formulando preguntas que siempre van a establecer relaciones entre las variables, ¿no? Por eso es que son preguntas investigables. Tienen que formular hipótesis, porque esa hipótesis va a ser el camino que nos lleve a plantear explicaciones coherentes, conjeturas, proposiciones, enunciados sobre la base de conocimientos previos. También tiene que identificar los elementos que representan las variables referidas al objeto de estudio. Y nuevamente, pues, ¿no? Nuestros estudiantes tienen que aprender a manipular esas variables, tienen que aprender a la manipulación, a darle sentido a lo que van haciendo, a darle ese sentido a lo que van haciendo, a la manipulación completa de las variables, a ver las preguntas investigables sobre todo, ¿no? También tiene que identificar los elementos que representan las variables referidas al objeto de estudio. Y finalmente disponer de otro tipo de conocimientos como postulados, teorías, leyes o aquellos pues que tengan, que provengan de fuentes escritas, de fuentes etnográficas, de documentos científicos, aprender a que nuestros estudiantes vean qué información, inclusive en Internet, a pesar de que son fuentes escritas, son válidas y cuáles no, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en esta capacidad problematiza situaciones. Y para ello, pues tenemos que saber qué es una pregunta investigable. Y ustedes tienen acá una serie de preguntas. Por ejemplo, la cantidad de jabón influirá en el cambio del agua. ¿Por qué se forman burbujas al ingresar el aire a través de la cañita? ¿Por qué el cambio de color del agua? ¿Por qué caen los objetos al suelo? ¿Cuáles son los factores que inciden en la reproducción de los hongos? ¿Cuál de estas preguntas es investigable y por qué, colegas? Y ahí de repente en el chat también pueden estar poniendo algunas respuestas a estas preguntas. Sí, ¿cuáles les parece que son las investigables y por qué? Bien, entonces para nosotros formular una pregunta investigable, colegas, lo que tenemos que hacer primero es ver que el currículo nacional también y las orientaciones para la enseñanza del área curricular de ciencia y tecnología menciona que una buena pregunta es aquella que invita a explorar, a experimentar y que se plantea involucrando a la persona, ¿no? Entonces, una de las primeras, de las primeras condiciones es que nos invite a explorar, nos invite a experimentar. También formular preguntas implica establecer relaciones entre elementos del fenómeno o del hecho observado.
Eso es decir que vamos a tener que manipular variables. No sé qué pasó. No sé qué pasó, creo que mis PPT se volvieron pequeños. Bien. Entonces continuamos, colega. Entonces, para hacer una pregunta investigable, colegas, lo primero que tenemos nosotros que tener en cuenta va a ser que nuestras preguntas tienen que tener una relación de causalidad entre variables. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para poder... Se me han vuelto muy pequeñas. Ya, perfecto, ahora sí. Bien, entonces, ¿cómo vamos a poder plantear una pregunta investigable? Toda pregunta investigable debe contar con variables, las cuales pueden cambiar su variación y se pueden observar y medir. Entonces, esto es importante, colegas. Primero, tiene que tener establecido la causa y el efecto, la variable dependiente y la variable independiente. Si no tiene estas dos variables, no es una pregunta investigable. Segunda condición, que se pueda medir. Si se puede medir, entonces es una pregunta investigable. Si no se puede medir, no es una pregunta investigable. Por ejemplo, cómo crecen las plantas con el clima y de repente, bueno, me está pidiendo también el link de asistencia, profe Alfredo, si me ayuda con los links de asistencia. Bien, entonces, lo primero que tenemos que tener es eso, ¿no? Si nosotros preguntamos por qué cae un objeto en el suelo, es una pregunta de conocimientos, no es una pregunta investigable, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas tenemos que tener en cuenta. Deben responderse con datos observables y medibles, ¿ya? Y para eso tenemos que tener instrumentos de medida. Tenemos que medir el volumen, tenemos que medir la altura, tenemos que medir la velocidad, tenemos que medir, no sé, las reacciones, la temperatura, el calor, etc. O sea, tenemos todo aquello que se pueda medir y que pueda ser relacionado con las variables, es una pregunta de investigación. Expresan una relación entre dos o más variables, lo que les venía diciendo. Debe ser clara y precisa, no debe irse por la tangente, sino debe ser clara y precisa. Permite manipular un factor o variable y obtener datos, ¿no? Entonces, no debe permitir empezar a manipular una de las variables para la obtención de datos. Si no me permite hacer eso, definitivamente no voy a poder, darle una respuesta investigable, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué relación tiene el crecimiento de las papas con el clima? Casi no lo voy a poder medir, porque recordemos el concepto de clima. El concepto de clima viene a todo lo largo de muchos años, ¿no? Entonces el clima, por ejemplo, tendría que yo subir, irme a la costa, irme a la sierra, irme a la selva, para medir esa influencia del clima en el crecimiento de una determinada especie, ¿no? Entonces no podríamos hacer eso. Tal vez sí podríamos medir la influencia del tiempo en el crecimiento de la papa, pero no vamos a poder medir el clima como influencia en el crecimiento de la papa. O sea, esas cosas las tenemos que tener muy claras y eso es justamente el conocimiento disciplinar que tenemos que tener acerca del área. ¿Qué sucede con la velocidad del nadador, por ejemplo, ¿no? Y estos son los criterios para hacer preguntas investigables. ¿Qué criterios tenemos que tener? Primero, que estén relacionados con las ciencias naturales, que se establezca la causa y el efecto entre variables y que sea viable de realizar, porque si no es viable de realizar, por mucho que tenga esa relación de causalidad, no lo vamos a poder
investigar, no lo vamos a poder indagar, no vamos a poder sacar las conclusiones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con la velocidad de un nadador cuando se modifica la temperatura del agua en 2 grados Celsius? ¿Está relacionada con las ciencias naturales? Sí está relacionado, ¿no? ¿Establece o busca una causa entre dos variables elegidas? Sí, porque está buscando la relación entre la temperatura y la velocidad del nadador. Si yo le aumento 2 grados centígrados al agua, ¿cuál es su velocidad? Si le vuelvo a aumentar 2 grados centígrados, ¿cuál es su velocidad? Entonces sí lo puedo hacer. ¿Es viable de hacerla? Sí es viable, ¿no? Entonces, formular una pregunta investigable es importante, ya que orienta todos los procesos de la indagación. Muchas preguntas, colegas, y esto es algo importante, inspiran curiosidad científica, pero no todas son investigables. Muchas de ellas solamente son respondidas con conocimientos estandarizados y no con procesos de indagación. No sé por qué no está queriendo correr mis PPTs. Voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir. Ya, ahora sí, colegas. Vamos, estamos acá. Y nos habíamos quedado en las preguntas de indagación, que son muy importantes hacerlas. Bien, entonces, desde ese punto de vista, vamos a tener varias preguntas investigables y preguntas que recogen conocimientos. Por ejemplo, sobre el crecimiento de la planta. ¿Cómo influye el agua en el riego, en el crecimiento del maíz? ¿Podemos investigar? Sí. Pregunta para recoger conocimientos. ¿Cuáles son las partes, y en la misma relación, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la planta de maíz que se encargan del crecimiento? Ahí no hay manipulación de variables, por consiguiente, es una pregunta de conocimientos. En cuanto a la caída libre de un cuerpo, por ejemplo, ¿en qué medida la altura desde donde se suelta una pelota influye en el tiempo que tarda en impactar? Ahí hay relación de variables, ¿no es cierto? La altura y el tiempo en el que va a impactar, ¿no? Y una pregunta de conocimientos en la misma relación, ¿por qué caen los cuerpos al ser soltados? Para ello, nosotros, colegas, tenemos que identificar las variables, que son las propiedades o características que se mantienen iguales, cambian o adquieren diversos valores cualitativos, cuantitativos, que se encuentran involucrados en el estudio. Generalmente nosotros manipulamos dos variables, la variable independiente, que es la causa, y la variable dependiente, que es el efecto. Entonces, las independientes son variables que se manipulan para determinar el efecto o relación sobre el fenómeno observado. Va a ser la causa que va a influir en el efecto, ¿no? Que va a influir en el fenómeno. Las variables dependientes son el efecto que han recibido de estas variables, ¿no? De las variables independientes. Las intervinientes son las variables de control, porque a pesar de que hay un montón de variables que nosotros a veces no podemos controlar, las tenemos que ir controlando para que a la luz de nuestra indagación los resultados sean los óptimos, ¿no? Entonces, en una indagación, el investigador estudia el efecto de la variable independiente, o sea, el efecto de la causa que genera en la variable dependiente o efecto, controlando las variables intervinientes. Por ejemplo, la identificación de variables. ¿Cuál es el efecto del vinagre sobre una muestra de atún referida a su coloración y aspecto el mayor tiempo posible? Ahí está, donde la variable independiente es la solución de vinagre. La variable dependiente es la coloración que va a tener el atún. Y las variables intervinientes pueden ser, por ejemplo, el tiempo. Entonces, la pregunta de investigación expresa una relación entre dos o más conceptos
o variables. Entonces vamos a investigar qué efectos tiene este vinagre en la solución de atún o en el atún. Para nosotros poder hacer estas preguntas investigables en el aula, les puedo sugerir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer estas preguntas a partir del planteamiento de lectura de textos, pero textos científicos, donde al estudiante le digamos, a ver, chicos, vamos a leer varias veces, vamos a escribir en lluvia de ideas todas las variables que vayamos identificando en el texto científico. Vamos a preguntar cómo identificamos las variables dependientes, qué cambiaremos en esa variable. Pregunten para identificar la variable dependiente, qué observaremos o mediremos. Pregunten para identificar las variables que se van a controlar, qué no debemos modificar. Entonces, a través de estos textos de investigaciones, nosotros podemos ir ayudando a nuestros estudiantes a plantear estas preguntas investigables. ¿Qué otra forma nosotros podemos hacer para que nuestros estudiantes puedan hacer estas preguntas investigables? Podemos acompañarlos en este proceso de planteamiento de preguntas a partir de una historia. Por ejemplo, la historia de Ignaz Semmelweis. ¿Recuerdan ustedes a Semmelweis, no? Es quien hizo toda una investigación sobre la fiebre puerperal y tenía una serie de hipótesis sobre lo que producía la fiebre puerperal en las personas que daban a luz en un ala de un hospital. Recuerden ustedes la historia, ¿no? Y se las cuento. En un momento, Semmelweis era médico que trabajaba en un hospital y de pronto en un ala del hospital todas las personas que iban a dar a luz allí morían con fiebre puerperal. Entonces, Semmelweis empezó a tener algunas hipótesis. Decía, vio que un sacerdote con su acólito pasaba todas las mañanas tocando su campanilla, y imagínense ustedes en el siglo XIX, en un hospital de esa época, un sacerdote tocando la campanilla para ir a dar la extremaunción a los muertos, producía miedo, ¿no? Entonces, esa fue una de sus primeras hipótesis, que el sacerdote pues les hacía dar tanto miedo a las personas que habían dado a luz que se morían. Entonces le pidió al sacerdote que en lugar de pasar por donde estaban las mujeres dando a luz, pues se vaya por el otro lado, ¿no? Entonces tampoco, una vez que hizo eso el sacerdote, no reducían las muertes. Otra de las variables era el aire, ¿no? Pero el aire todo era igual en todo el hospital, y por qué ahí sí se morían y en el resto del hospital no. Y así iba descartando una serie de hipótesis hasta que se dio cuenta que habían internos de medicina que hacían como, la autopsia a los muertos y no se lavaban las manos, y con esas manos iban y atendían los partos, ¿no? Empezó a hacerles lavar las manos, miren, una cosa que ahora también salva vidas, esa vez también salvó las vidas de muchas personas y disminuyeron las muertes de fiebre puerperal, pues gracias a al lavado de manos que Ignaz Semmelweis dijo, ¿no? Y así una serie de historias de científicos de cómo han ido haciendo su investigación nos puede ayudar a hacer estas preguntas investigables, y no solamente las preguntas investigables, sino también a reconocer las hipótesis de investigación y a llegar a las conclusiones que pueden hacer estos científicos, y ayudarles pues a los estudiantes con este tipo de estrategias. Otra también puede ser a partir de una lectura, ¿no? Por ejemplo, de la contaminación del río, qué está pasando, qué puede cambiar, cuáles son las variables, por qué está contaminado el río, qué causa esa contaminación, cuáles son los efectos de esa contaminación. Entonces,
todo ello puede ayudar a plantear estas preguntas de investigación. Entonces, el planteamiento también de las preguntas de investigación puede ser a través de un modelado, y es que el docente puede ir explicando a los estudiantes cómo hacer esta pregunta de investigación. El modelado no es que ha pasado de moda. A veces nosotros cuando vamos explicando en nuestra aula algo, pensamos que ya es una estrategia que pasó de moda. No, colegas, el modelado también puede ayudarnos a hacer estas preguntas investigables, a ir explicando paso a paso cómo vamos haciendo las preguntas, cómo vamos haciendo las hipótesis, cómo vamos haciendo todo este proceso de relación causa-efecto entre las variables. Otra de las capacidades de esta competencia indaga es diseña estrategias para hacer una indagación. Y es justamente la capacidad que nos va a ayudar a seleccionar información, métodos, técnicas, instrumentos apropiados que expliciten las relaciones entre las variables y permitan comprobar o descartar la hipótesis. Durante todo este proceso también miren, ahí es donde nosotros vamos a prever qué instrumentos, qué tiempo, cómo lo vamos a hacer el proyecto, toda la indagación en el aula. Es decir, vamos a ir planificando, vamos a ir viendo qué instrumentos de medición, cómo vamos a recolectar esos datos, cómo vamos a controlar las variables que están involucradas en la indagación. A eso se refiere el diseño de estrategias de indagación, ¿no? Entonces, una vez que se ha formulado la pregunta, vamos a empezar a ver cómo es que la vamos a ir respondiendo. Y para eso nosotros podemos ir preguntando a nuestros estudiantes cómo manipulamos la variable independiente, qué otros factores pueden afectar a la variable dependiente, cómo vamos a controlar esos factores, qué vamos a medir o comparar. O sea, esas cosas las tiene que tener claro el estudiante. ¿Cómo vamos a medir? Es decir, ¿qué instrumentos vamos a utilizar para medir? ¿Qué técnicas vamos a usar para medir cada una de las variables? ¿Por qué usaremos esa técnica? ¿Por qué vamos a utilizar ese instrumento? ¿Por qué vamos a hacer una encuesta? ¿Por qué vamos, o sea, todas esas cosas las tiene que tener claro el estudiante? Además, también podemos empezar a hacer, a ver todo este proceso, ¿no? Podemos empezar preguntándonos cómo se buscará esa información, cómo vamos a hacer en nuestra bibliografía, ¿no? Una bibliografía científica actualizada, una bibliografía confiable. No vamos a ir a buscar en Wikipedia, ¿no? Porque definitivamente no es una fuente confiable. ¿Cómo se recolectarán los datos? ¿A través de qué observaciones, mediciones, entrevistas, encuestas, etcétera? ¿Cómo se va a ir registrando la información? Y ahí viene pues la bitácora, el diario, el famoso cuaderno de campo que ahora en Eureka tienen que presentar, y que ese cuaderno de campo tiene que ver con todo el proceso de la indagación, pues no es un diario, no es un diario de la vida personal de cada estudiante, sino es un diario de lo que sucede en la indagación. Y de repente, si no sabemos cómo podemos hacer un cuaderno de campo, pues podemos ver estos diarios de indagación, estos cuadernos de campo de Darwin, de Da Vinci, ¿no? Donde han ido registrando, por ejemplo, Darwin registró cada una de las especies que iba encontrando en las Islas Galápagos, y gracias a él tenemos esta teoría pues de la especiación, esa teoría del origen de las especies. Y finalmente ver cuál es el grupo control, cuál es el grupo piloto, cuál es el grupo que yo voy a manipular. Entonces, el diseño de la indagación para el recojo de datos y análisis de datos, debemos de tener en cuenta que analizar es mirar detalladamente cada una de las partes de un todo. En ese sentido, como parte del proceso, debemos
comparar los datos obtenidos con fuentes teóricas. Y nuevamente ahí, colegas, esas fuentes teóricas, nosotros tenemos que ayudarles a nuestros estudiantes a manejar el manual APA, a hacer las citas bibliográficas, lo que dijo X, Y o Z persona, ponerlo, porque es su concepto, es su idea, no es la mía, ¿no? Y contrastar esa fuente bibliográfica con lo que nosotros vamos obteniendo en el proceso de indagación. Para eso, para hacer nuestro diseño de indagación, podemos empezar a ver este diseño a través de proyectos de investigación escolar, donde vamos a tener una etapa de planeación, es decir, una etapa en la cual vamos a ir diseñando, ajustando todos los posibles temas de investigación, una etapa de diagnóstico, donde vamos a ir viendo el nivel de desarrollo de la competencia, una etapa de transición donde se va a ir aclarando algunos conceptos generales para el proyecto de investigación y una etapa de evaluación donde vamos a ir generando actividades, socializando esas actividades que estamos viendo, ¿no? Y que vamos a ir evaluando los problemas de investigación, vamos a ver los objetivos, los diseños metodológicos que vamos a ir haciendo. También podemos utilizar la estrategia de las ciencias basadas en la indagación, el SBI, ¿no? Donde vamos a empezar con la focalización, es decir, la observación, la formulación de la pregunta y respuesta de investigación. Luego vamos a ir explorando, es decir, diseñando las estrategias para investigar, documentando, midiendo, registrando, para luego llegar a una etapa de reflexión, de compartir observaciones, de analizar, de registrar, de formular datos, de hacer explicaciones basadas en evidencias, siempre esas explicaciones basadas a la luz de los hechos, no a la luz de lo que nosotros creemos que es, sino a la luz de los hechos. Y finalmente vamos a ir aplicando y usando el conocimiento construido al momento de hacer la fórmula y volver a formular preguntas, y empezamos con este ciclo de la indagación. También podemos utilizar esta estrategia basada en proyectos o el ABP, que es una estrategia que parte de un problema o pregunta, desafío o interés para el estudiante y que pueden ser construidos por el estudiante, propuestos por el docente en relación a los conceptos del currículo nacional. Y es que la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos tiene mucho que ver con la competencia explica de nuestra área. ¿De dónde voy a sacar los conocimientos? De la competencia explica, ¿no? Se involucra en la elaboración del producto, aprenden y reflexionan sobre lo que hacen de forma colaborativa, participan otros actores de la comunidad con el acompañamiento docente, y esto es algo importante porque también van a ir participando en acciones de la comunidad, porque recordemos que siempre la indagación va a ser para resolver problemas del entorno. También tenemos esta estrategia del ABP, va a pasar por diferentes fases: la fase de formulación del proyecto, de preparación del proyecto, de formulación del proyecto, de planificación, de investigación y finalmente de evaluación del proyecto. Luego vamos a tener la capacidad genera y registra datos e información, que es una capacidad de realizar los experimentos a fin de comprobar o refutar la hipótesis. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a empezar ahí, pues, a manipular las variables y vamos a empezar a generar los datos. Vamos a empezar a colectar los datos que, como ya habíamos visto, tienen que ser medibles, tienen que ser con instrumentos de medición, ¿no? Tenemos que ver inclusive los posibles riesgos
que pueden tener. No podemos manipular cualquier situación porque de pronto podemos provocar un incendio, podemos provocar una quemadura con ácido en nuestros estudiantes. O sea, todos esos riesgos los tenemos que tener en cuenta y nuestros estudiantes también tienen que estar conscientes de esos riesgos, ¿no? El recojo de información cualitativa o cuantitativa requiere de habilidades como la percepción, la atención, la precisión. Para eso tenemos que medir una y otra vez el fenómeno. Tenemos que ir registrando los datos en el cuaderno de campo, que es lo más importante, porque de ahí es de donde vamos a generalizar. Eso es lo que vamos a interpretar. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué relación hay entre el tiempo en el que una muestra de atún se expone a una solución de vinagre? En la hipótesis, si exponemos la muestra de atún más tiempo en la solución de vinagre, entonces la coloración será más blanquecina y el aspecto más lechoso. Entonces vamos a ir manipulando las variables. Primero, la variable independiente, el tiempo de exposición de la muestra, la variable dependiente, el cambio de color y cambio de estados en la muestra del atún, la variable interviniente serán pues los vasos iguales, la misma cantidad de atún, el mismo ambiente, porque la temperatura también puede incidir en esos cambios de coloración y nosotros iremos registrando a ver en 1 hora qué pasa, en 2 horas qué pasa, en 3 horas qué pasa, haciendo nuestros dibujos, midiendo si es posible, qué está sucediendo con esa muestra, cómo se está deshaciendo, etcétera, ¿no? Entonces, los objetivos van a ser comprobar experimentalmente la relación que existe entre el tiempo de exposición de una muestra de atún y el cambio en su coloración y aspecto. Y si ustedes pueden ver en este cuadrito que les estoy presentando, no es otra cosa que una matriz de consistencia donde va a estar relacionado la pregunta, las hipótesis, las variables y los objetivos, ¿no? Ese tipo de matrices de consistencia tenemos que ir incentivando en nuestros estudiantes para que tengan claridad en lo que van a hacer, ¿no? Entonces, si se expone la muestra de atún más tiempo en una solución de vinagre, la coloración será más blanquecina y el aspecto será más lechoso. Esa es nuestra hipótesis. Y para que nosotros podamos ir diseñando nuestra indagación, podemos irnos preguntando ¿a cuánto tiempo de exposición se someterá la muestra de atún? ¿Qué instrumentos vamos a necesitar para medir? ¿Cómo se verifica el cambio de color y aspecto de la muestra de atún? ¿Cómo podemos medir el cambio de color y aspecto en la muestra de atún? ¿Qué instrumentos se necesitan para medir y verificar los cambios? ¿Cómo te aseguras de tener la misma cantidad, el mismo tamaño, la misma ubicación de los vasos en el mismo ambiente, etcétera? Entonces, todas esas preguntas nosotros las podemos ir haciendo a nuestros estudiantes para que ellos tengan claridad en cómo van a ir manipulando sus variables, qué instrumentos van a necesitar para medir y qué es lo que también va a ir controlando, como por ejemplo la temperatura del ambiente, como por ejemplo los vasos iguales, la misma cantidad de vinagre, etcétera. Entonces, la obtención de datos, ¿para qué obtenemos los datos? Para sistematizarlos. Y tenemos con esos datos, lo que tenemos que hacer es elaborar gráficos estadísticos e interpretarlos. Si nosotros no podemos hacer estas mediciones, no hemos hecho indagación, colegas. Si nosotros no tenemos datos para interpretarlos, para manipularlos, para hacer gráficos estadísticos e interpretarlos, no hemos podido hacer indagación. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Obtener estos datos para poder nosotros interpretarlos, utilizar como herramienta la estadística y hacer una comprensión del fenómeno observado. Luego vamos a tener la capacidad de analizar datos o información. Todos los datos que hemos recolectado, ahora los vamos a analizar. Y los vamos a analizar con fuentes confiables, contrastándolos con fuentes confiables, a fin de establecer las conclusiones. Los vamos a contrastar haciendo uso de todos nuestros procesos cognitivos, de operaciones matemáticas básicas, como por ejemplo utilizar
la estadística, como la moda, la mediana, los promedios, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿no? Y vamos a empezar a comparar, a codificar, a localizar, a almacenar estos datos y porque esta es una capacidad de crear conocimientos, de hacer innovaciones, de crear datos y de interpretarlos. Las estrategias son utilizar justamente gráficos estadísticos donde me va a permitir hacer esta relación entre las variables, ponerlos en los planos cartesianos donde la variable dependiente va a ir, donde va a ir la variable independiente. Podemos utilizar una serie de gráficos, de barras, de las tortas, las ojivas, etcétera, para hacer estas interpretaciones, para ir poniendo nuestros datos en estos gráficos estadísticos, porque a partir de ahí me va a permitir establecer las relaciones entre las variables y validar nuestra hipótesis. Entonces, los datos deben estar organizados pues, en estas tablas estadísticas, ¿no? Y utilizando distribuciones de frecuencia, utilizando la mediana, la moda, la media como promedios, desviaciones estándar, porque la interpretación de estos datos tiene que ser en lenguaje científico. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con estos gráficos es interpretarlos, pero con lenguaje científico, a la luz de los hechos. No solamente a lo que yo pienso, sino a la luz de los hechos. Esas relaciones que tienen entre una variable y otra, por ejemplo, el volumen de agua evaporada y la cantidad de sal, ahí está en la primera repetición, en la segunda, en la tercera, y nos dice que es una tabla de volumen de agua evaporada según la cantidad de sal disuelta. Entonces seguramente acá han puesto 200 mililitros de sal, de agua, y han puesto, miren, 80 gramos de sal, 60 gramos de sal, y cómo va evaporándose. El azulito se evaporó más rápido que el naranja y eso se ve, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer al momento de hacer estos gráficos. Nos tiene que transmitir la información que se ha ido generando en el proceso de indagación. Entonces, a partir del análisis de datos, podemos ir preguntando a nuestros estudiantes, ¿tu hipótesis es confirmada, es refutada o ha sido refutada? La colección de datos o experimentos dio los resultados esperados. ¿Por qué? De repente no ha podido controlar a la variable interviniente, entonces los datos se han dispersado. Se desarrolló el experimento o la recolección de datos de manera planificada, podemos seguir preguntando, y así podemos ir haciéndoles preguntas para que ellos vayan teniendo claro qué han hecho y cómo lo van a interpretar. Entonces, es importante comparar los resultados obtenidos con datos teóricos, información publicada en investigaciones relevantes, en investigaciones serias y científicas, creencias comúnmente sostenidas y en resultados esperados, sobre todo eso, ¿no? En los resultados que nosotros hemos tenido. Y finalmente, la capacidad evalúa y comunica el proceso de los resultados de indagación, es la capacidad que nos va a permitir elaborar, explicar y comunicar argumentos o conclusiones de los resultados obtenidos. Es decir, de todo lo que de todo el proceso de indagación, de toda la interpretación de nuestros datos, de toda la construcción de nuestras tablas estadísticas, ahora nos toca comunicar nuestros resultados. Y lo vamos a comunicar con lenguaje científico. Recuerden ustedes que el enfoque del área es el enfoque de alfabetización científica y que implica utilizar lenguaje científico para comunicar resultados. Aquí es exactamente eso lo que vamos a hacer. Comunicar resultados, pero con lenguaje científico y a la luz de las evidencias que hemos obtenido en el proceso de indagación. Para que nosotros podamos hacer todo este proceso de indagación, colegas, lo que tenemos que hacer nosotros es también saber
la progresión de la competencia indaga. Y tenemos que saber su progresión desde desde el primer ciclo de la EBR hasta el séptimo ciclo. Nuestra responsabilidad es que en el sexto ciclo nuestros estudiantes sepan hacer esto. En el séptimo ciclo sepan hacer esto otro, ¿no? Y ver cómo va a ir esa progresión según cada una de sus capacidades para que nosotros podamos ayudar a nuestros estudiantes a ir cerrando las brechas que se van generando cuando nosotros no le hemos ayudado a construir este proceso de indagación. A eso nosotros le llamamos el conocimiento disciplinar del área. Y estos son los estándares que nos presenta esta competencia en el sexto ciclo y en el séptimo ciclo. Pero no solamente mi responsabilidad es ver esto como profesora de secundaria, sino ver inclusive el quinto ciclo, el cuarto ciclo, para ver cómo está progresando y cómo ayudarle a progresar a mi estudiante en este tránsito de esta competencia. En conclusiones, colegas, la competencia indaga promueve la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, la observación y el cuestionamiento del estudiante. Para determinar una pregunta investigable, se debe considerar que se deben responder con datos observables y medibles. Nuevamente, colegas, datos observables y medibles. Si no tenemos estos datos, no es una pregunta investigable. El diseño de la indagación debe ser muy detallado, indicando claramente el cambio que deben de recoger para obtener respuestas científicas. Siempre vamos a utilizar el lenguaje científico. Las respuestas tienen que ser científicas. Formular preguntas implica establecer relaciones entre el elemento del fenómeno o el hecho observado. Es decir, manipulación de variables. Y es lo que la siguiente conclusión. Toda pregunta investigable debe contar con variables, las cuales se pueden medir y se pueden observar. Si no podemos medir y observar, no estamos haciendo indagación. Siempre hay que tener en cuenta eso. Los datos obtenidos deben ser organizados, analizados y afrontados y confrontados con fuentes confiables, siempre con el lenguaje científico, colegas. Y como ideas fuerza vamos a tener que fomentar en los estudiantes actitudes cuestionadoras, indagatorias, siempre profundizándolas. Para ello, los docentes debemos acompañarlos en este proceso para que puedan ser indagadores. Acompañar a los estudiantes a reconocer los factores que afectan a un determinado fenómeno o una situación problemática utilizando lluvia de ideas, discusiones en grupos, preguntas directas, otras preguntas o estrategias. Toda pregunta investigable debe ser precisa, debe ser clara y lo más importante, debe permitir generar datos, plantear hipótesis, considerar las variables dependientes y las independientes. Para formular la pregunta investigable es importante identificar y elegir las variables y establecer una relación de causa y efecto. El control de las variables intervinientes permiten que el resultado de la variable dependiente provenga de los efectos de manipular la variable independiente y no de otros factores que no han sido controlados. Entonces, colegas, siempre hay que controlar esas variables porque eso nos va a facilitar el análisis de los datos y la evaluación de los resultados. Bien, colegas, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. Profe, una preguntita, buenas tardes. Buenas tardes, profesor Alfredo, adelante. Felicitarle por el evento y usted estaba indicando que los estudiantes tienen dificultades en la competencia indaga. ¿Cuáles eran las fuentes para poder tener esos índices de que los estudiantes tengan esas dificultades en el planteamiento de la competencia indaga, profe?
La fuente en la que nosotros nos basamos para decir que existen, que existen problemas en la competencia indaga son las evaluaciones S del 2018 y del 2019, que son las dos evaluaciones censales que han dado los estudiantes en el nivel secundario, nivel secundaria, en la evaluación censal nacional, ¿no? O sea, son estadísticas a nivel nacional, no les he traído nada que no esté escrito. Gracias. De nada, profesor. Profesora Patti Paredes, muy buenas tardes. ¿Cómo está, profesor Francisco? Buenas tardes. Maestra Patti, una gran satisfacción de poder verlo exponer los conocimientos, la sapiencia que usted tiene. Es importante tocar este tema de la indagación científica que usted tocó, nos refrescó la mente, ¿no? Y nosotros seguimos aprendiendo a pesar de los años, ¿no? Y eso es importante. Entonces, ciencia y tecnología es experimental, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros debemos dominar estos términos ¿no? del proceso de la indagación científica. Por ejemplo, las capacidades, las variables, ¿no? Las variables independientes, dependientes, intervinientes, para poder contrastar. Muchas veces flaqueamos ahí, pero de todas maneras nosotros nos esforzamos, trabajamos con nuestros estudiantes, siempre vamos al laboratorio, porque es lo que les fascina a los estudiantes, estar en laboratorio, ¿no? Y eso, un docente de ciencia y tecnología tiene que estar en laboratorio, y no solamente dentro del laboratorio, también en el campo. El campo también nos sirve es el mejor laboratorio también. Felicitaciones, profesora Patti, seguramente que nos va a enviar todo lo expuesto. Le agradeceremos. Gracias. Muchas gracias, profesor Francisco. Sí, la grabación de esta videoconferencia está en el Facebook de la UGEL Canchis. Solamente búsquenla y la van a encontrar si es que algo no quedó claro. Profesor Wilfredo, adelante. Buenas tardes, profesora Patricia. Felicitaciones por su brillante exposición. Quisiera preguntarle, cuando usted se refiere a que en la etapa de la comunicación debemos comunicar nuestros hallazgos con lenguaje científico, ¿cuáles serían las precisiones que usted podría hacernos a cómo debemos utilizar ese lenguaje? Gracias. Ya, muchas gracias, profesor. Sí, justamente una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es contrastar lo formal con lo que nosotros hemos hallado, ¿no? Entonces, lo formal son los libros que nosotros tenemos, los textos que nosotros tenemos, los artículos científicos, y nosotros tenemos que ir haciendo esa revisión de ellos. Y justamente el manual APA nos da inclusive la forma de cómo podemos citar las fuentes, ¿no? Según tal autor dice tal cosa y yo he encontrado esto, ¿no? Entonces, por consiguiente, mi conclusión es esto. Esa es la forma de hacer esa discusión entre la teoría y lo que hemos indicado, ¿no? La luz y los hallazgos que hemos tenido. De repente algo más, no sé, poderle indicar. Profesor Ubaldo, adelante. Gracias, profesora Patricia. Muy buenas tardes y felicitaciones por compartir este conocimiento que usted tiene. Quería consultarle sobre el trabajo o la práctica pedagógica. Yo he tenido una experiencia no tan grata en algún momento con las sesiones de aprendizaje. Usted dice que, por ejemplo, un crecimiento de planta, ¿no? Puede investigar un estudiante. Y evidentemente para cualquier mortal, eso no lo va a hacer en 45 o 90 minutos, ni siquiera en una semana. Entonces, tuve esa parte desagradable de que un especialista me dice que no, tiene que acabar la indagación, tiene que terminar en una sesión, tiene que planificar para eso, ¿no? Entonces, mi pregunta ¿es posible hacer una indagación durante, por ejemplo, un primer trimestre, una sola indagación, ¿no? Y terminar esa indagación con todos los pasos que usted nos está indicando? Y lo otro es, sí, yo puedo hacer parte de la indagación en una sesión de clase, por decir 30 minutos, para poder trabajar planteamiento del problema.
y el otro tiempo, trabajar la parte de explica con la información científica que se tiene, ¿no? Entonces, esa era mi consulta. Muchas gracias, profesora Patti, por su respuesta. Miren, primero que la indagación científica no la vamos a hacer en una sesión de aprendizaje, es todo un proceso. Justamente por ahí es que tenemos que empezar, ¿no? Que la competencia indaga es una competencia de procesos, porque un proceso va a llevar al otro, al otro, al otro. Primero tendremos que hacer, para hacer solamente la pregunta investigable, vamos a tener que hacer la búsqueda de información, vamos a tener que hacer la observación del fenómeno, eso no lo vamos a hacer en 5 minutos o 10 minutos. O sea, tiene que pasar bastante tiempo. Luego vamos a tener que hacer las hipótesis, ver la forma como vamos a ir manipulando las variables, hacer nuestro diseño de la indagación. Luego vamos a pasar pues a la experimentación y luego a la luz de los hechos, la contrastación de las hipótesis, a buscar el marco teórico que van a sustentar nuestras respuestas. Todo ese proceso no lo vamos a hacer en un día, en mediodía, lo vamos a tener que hacer en mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que la indagación va a tener que ser por lo menos una en todo el trimestre, ¿no? Por lo menos una, o por lo menos al mes, pues haremos una, ¿no? Profesor Wilfredo. Gracias por su respuesta anterior, a la pregunta anterior, pero no sé si opina usted igual que yo, que al comunicar un logro experimental, debemos recurrir siempre al uso del lenguaje científico, teniendo como primer paso usar las proposiciones lógicas y luego el lenguaje formal, que es el lenguaje de las ciencias, porque muchas veces leemos conclusiones que solamente usan el lenguaje coloquial, creo que es muy incipiente, y entonces tenemos el problema de que la lógica proposicional no se está usando como estrategia. Eso por una parte. Y otra pregunta que quería hacerle es referente a una diapositiva que usted presentó en el análisis de la progresión de la competencia indaga. Yo veo que ahí hay unas incoherencias, por ejemplo, en cuanto al sexto y séptimo ciclo, en la primera línea. En el sexto ciclo dice que se indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base en conocimientos solamente. Mira que para el séptimo ciclo considera que es un nivel más complejo cuando menciona que hay que verificarlas en forma experimental o descriptiva. Sin embargo, en la segunda línea, en el sexto ciclo, precisa que hay que observar y hay que experimentar. Yo no entiendo cómo se puede plantear una hipótesis y no experimentarla. Entonces, ¿de qué sirve plantearla? Yo creo que tanto en el sexto ciclo, en el séptimo y aún en primaria, debemos partir ya a enseñarles a plantear hipótesis, identificar sus variables y comenzar a hacer el diseño experimental. De lo contrario, no estaremos haciendo indagación científica. No sé qué opina. Gracias. Sí, exactamente, profesor Wilfredo, y muchas gracias por el aporte. Realmente, si es que nosotros no manipulamos las variables y no hacemos este proceso de indagación y bueno, no tenemos las hipótesis claras, obviamente no estamos haciendo un proceso de indagación, ¿no? Pero, sin embargo, la progresión de las competencias también está muy bien trabajado. Yo he visto que vamos viendo esta progresión hasta el séptimo ciclo y que me va a permitir visualizar también cómo van desarrollándose estos procesos de indagación uno por uno, ¿no? Entonces, yo creo que sería motivo de análisis, de volver a analizar cada una de los estándares de la competencia indaga para verificar. De repente siempre hay una que otra falencia, pero creo que es una de las competencias que mejor ha sido trabajada, igualmente que la competencia diseña de nuestra área, ¿no? Que también puede ser motivo de otro análisis en otro momento. Pero sí comparto muchas cosas. Bien, profesora Patricia, muchas gracias por su brillante ponencia. Bueno, ya creo que hemos llegado a la parte final de estas ponencias.
Para nosotros es mucha tristeza el poder no continuar con estas brillantes ponencias. Bueno, pues ya posiblemente más adelante tengamos que de repente el próximo año, no sé, tener que continuar con estas brillantes ponencias que están de todas maneras esclareciendo muchos aspectos, ayudando, apoyando a nuestros docentes. Gracias, profesora Patricia. Y ya sus palabras finales como cierre ya de estas magistrales ponencias en los viernes de ciencia e investigación. Muchas gracias, profesor Alfredo. Y bueno, no nos queda más que agradecer a nombre de la UGEL Canchis a cada uno de los ponentes que han sido parte de este viernes de ciencia e investigación que la UGEL Canchis lo ha empezado a realizar hace 2 años. Igualmente, esta es su tercera edición y creo que todo ciclo tiene que cerrarse. El día de hoy, como ya lo dijo el profesor Alfredo, se cierran estos viernes de ciencia e investigación y lo único que queda a nombre de la UGEL es agradecer a los ponentes que han sido parte de este viernes y también a cada uno de ustedes, colegas, que han estado con nosotros viernes a viernes, que se han conectado y que le han dado este matiz, inclusive a nivel nacional, hemos traspasado las fronteras, a un comienzo solamente era de la provincia de Canchis, pero poco a poco se ha ido extendiendo y eso es bastante meritorio. Ha sido uno de los primeros webinars que se han desarrollado sostenidamente a nivel nacional y creo que es un logro de los especialistas de la UGEL Canchis. Agradecer a cada uno de mis colegas, al profesor Alfredo, a la profesora Marinela, al profesor Luis, al profesor Tiburcio, que ya no se encuentra con nosotros en la UGEL, pero sin embargo ha sido también parte de este viernes de ciencia e investigación. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, nos veremos al próximo año en otro viernes de ciencia e investigación. Gracias, profesora Patricia. De igual manera, también de mi parte, agradecerles a todos nuestros participantes, a los docentes del ámbito de la UGEL Canchis y también de nuestros docentes y especialistas que se han conectado a nivel nacional de todas las regiones. Agradecerles a cada uno de ustedes, a nombre del equipo de especialistas del nivel secundario de la UGEL Canchis. Gracias. Ojalá pronto podamos reiniciar estas magistrales ponencias. Muchas gracias. Gracias, colegas. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, colegas. Gracias.